Que el Señor les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Bien? Sí, mañana. Qué bueno, qué bueno. Hoy vamos a tratar un tema muy, pero muy importante para la iglesia, para el bienestar de la iglesia. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez alguien les ha hecho daño? ¿Alguien les ha ofendido? Levante la mano. ¿Sí? Tal vez a todos, ¿no? La pregunta ahora es, ¿alguna vez uno de ustedes o alguna vez nosotros hemos hecho daño a otra persona? ¿Hemos ofendido? Levante la mano. No les puedo creer todos, ¿no? Ahora la pregunta más allá es, no les voy a pedir que levanten la mano, pero es solo para pensarlo. ¿Alguna vez la persona que nos ha hecho daño ha sido de nuestra misma iglesia? ¿Ha pasado eso, que la persona que nos ha ofendido, la persona que nos ha lastimado ha sido de nuestra iglesia? ¿Puede pasar eso? ¿Puede pasar eso entre cristianos, entre el pueblo de Dios? Claro que pasa, ¿no? En muchas ocasiones pasa que hay conflictos, hay discusiones, hay peleas entre hermanos y no nos vamos a asombrar, somos seres humanos y son cosas que suceden. Ahora la situación es, ¿cómo debemos actuar cuando esto sucede? Ahí está la diferencia del asunto. ¿Cómo debemos actuar cuando sucede algo así? Esa pregunta vamos a responder en este mensaje y también vamos a responder la pregunta, ¿cómo debe actuar la iglesia cuando sucede algo así? De eso trata este mensaje. Vamos a analizar un texto bíblico en el que Jesús mismo nos va a dar algunas instrucciones adecuadas de cómo llevar estas circunstancias. Hemos estado hasta hoy estudiando algunos pasajes del Evangelio de Mateo, ¿sí? Y hoy también vamos a ver en este Evangelio el pasaje que está en Mateo 18, desde el 15 hasta el 18. Quisiera que me ayuden buscando en sus Biblias, Mateo 18, desde el 15 hasta el 18. ¿Tienen, hermanos? Bien, vamos a quedarnos con ese pasaje. Si quieres, señálelo, pero durante todo el mensaje estaremos centrados en esta porción de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta es la porción en la que vamos a meditar en este día. Y de aquí vamos a desprender algunos principios importantes. Empieza Jesús diciendo, si tu hermano peca contra ti. Lo primero que yo puedo ver aquí es que de alguna forma todos podemos fallar alguna vez, ¿sí? Como les decía al inicio y como les preguntaba, en la vida todos de alguna forma nos han hecho daño, nos han ofendido, nos han lastimado, pero también alguna vez hemos hecho daño, hemos ofendido, hemos lastimado a alguien. Y como dijimos, son cosas que pasan incluso en la iglesia.
por eso el pasaje dice, si tu hermano peca contra ti. O sea, estamos hablando de un problema dentro de la familia de Dios. Por eso dice Jesús, si tu hermano peca contra ti. Estamos hablando de un problema entre hermanos. Y sucede en la iglesia cosas así. Yo he escuchado muchas cosas como a veces deudas que no se pagan entre hermanos en la iglesia. Tal vez alguien habló de una manera grosera a otro hermano y esto ofendió, esto resintió. Tal vez pedimos un favor a alguien y sabíamos que esa persona podía hacernos un favor y nos negó ese favor. También nos ofendió. Hay muchas cosas que suceden dentro de la iglesia que nos ofenden, que nos lastiman aún entre hermanos. Eso puede pasar. Dice la Biblia, esto es importante, dice la Biblia que todos tenemos la responsabilidad de amarnos los unos a los otros. Esto es claro. Jesús alguna vez resumió que todo en la ley y en los profetas se resume en el amor. En la iglesia tenemos la responsabilidad de amarnos los unos a los otros. Si tenemos eso en cuenta, toda falta de amor en nuestras relaciones con los demás es una ofensa. Toda falta de amor en mis relaciones con las demás personas es un pecado. Si no me creen, veamos lo que dice el apóstol Pablo. Esto está en Romanos 13. Si lo buscan, no pierdan el pasaje que estamos leyendo en Mateo 18. Pero Romanos 13, el versículo 8, dice Pablo, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse los unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Es interesante, Pablo dice, no tengan deudas con nadie, solamente tengan una deuda con todos. La deuda de amarse los unos a los otros. Tenemos una deuda de amarnos. Yo tengo la deuda, dice la Biblia. Estoy en deuda con ustedes. En deuda porque tengo que amarles, ¿no? Así también ustedes están en deuda conmigo, de amarme. Aunque sea difícil tal vez, pero es una deuda. Algún rato hay que cobrar, ¿no? Pero dice la Biblia que tenemos esa deuda. Todos tenemos una deuda los unos con los otros. La deuda de amarnos. Por eso yo dije, cualquier falta de amor en nuestras relaciones ya es una ofensa. Ya es un pecado. Entonces, de esa manera podemos darnos cuenta que todos alguna vez hemos faltado a esto. Todos alguna vez hemos ofendido, hemos dañado, hemos tratado mal, qué sé yo, hemos cometido cualquier clase de ofensa. Y desde esa perspectiva podemos, cuando reconocemos que todos hemos fallado, se vuelve más fácil el hecho de perdonar, ¿no? Pero cuando estamos conscientes que así como alguna vez me ofendieron, yo también alguna vez pude haber ofendido a alguien. Pero ahora surge la pregunta, y es la clave aquí: ¿cómo debemos perdonar? ¿Será suficiente cuando alguien me hace daño? ¿Será suficiente con decir yo perdono en mi corazón, estoy en paz con Dios, pero con el hermano allá de lejitos, ¿no? ¿Será suficiente? ¿Qué dice Jesús al respecto? Vamos a ver en este texto que la intención, la motivación de Jesús siempre va a ser el restaurar relaciones. La Biblia dice que hemos sido creados con el propósito de vivir en comunión. Es uno de los propósitos que como iglesia tenemos. Pero la comunión precisamente es tener las correctas relaciones los unos con los otros. Y de eso se trata precisamente este pasaje. Aquí Jesús nos da ciertos pasos
que podemos seguir, ciertas reglas que podemos aplicar para restaurar relaciones en la iglesia. Lo que Jesús nos enseña aquí es lo segundo que vamos a ver en este mensaje. Esto está en Mateo 18, en el versículo 15. Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, ¿no? Jesús nos enseña los pasos que tenemos que ir dando. Alguien me ofendió, alguien me hizo daño, Jesús es claro. Ve con él a solas, hazle ver su falta. Y el resultado de esto es lo que importa. Jesús dice, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Ese es el objetivo de lo que Jesús está enseñando aquí. Ganar al hermano. ¿Qué quiere decir eso? Restaurar las relaciones que habían fallado. Dios quiere que se restauren. El propósito último aquí de Jesús es que ganes a tu hermano, que restaures la relación. Por eso lo mencioné, no es suficiente cuando solamente perdonamos en nuestro interior y no nos preocupamos en restaurar la relación con la persona que nos ofendió. Ese no es el propósito de Dios. Ese no es el propósito de Dios. Vivir en el reino de Dios, como dije, implica tener las correctas relaciones los unos con los otros. Entonces, Jesús aquí nos deja claro, no es solamente que voy a perdonar y allá el hermano de lejitos, ¿no? No es eso el énfasis de Jesús. Tampoco se trata de que me ofendieron, me hicieron daño. Yo, voy a restaurar la relación, voy a hacer como que no ha pasado nada. Tampoco es bueno. Y tampoco es lo que Jesús recomienda. Porque sea como sea, esa espinita, ese dolor, esa ofensa va a estar en nuestro corazón. Y tal vez digamos, no voy a hacer como que no ha pasado nada, no le digo nada del hermano, restauro sí la relación, pero si no he confrontado esa situación, esa espinita seguirá en mi corazón y algún día va a afectar, algún día llegará un momento en el que no podemos soportar más y tal vez explotemos de una forma que no es la correcta. Entonces, notemos que en este pasaje Jesús es claro. Es indispensable la confrontación. Y Jesús nos enseña a hacerlo, ¿no? Tenemos que tener eso sí en cuenta, que en la vida cristiana todas nuestras acciones deben estar motivadas por el amor. Por el amor. No se trata de que yo voy a confrontar porque le voy a decir sus 3 verdades para sacarme toda esta ira que tengo adentro. No es ese el propósito de Dios. El propósito de Jesús es que ganes a tu hermano, que restaures la relación, y eso lo puedes hacer solamente con amor. Con amor. Solamente con la motivación de restaurar esa relación. ¿Por qué? Porque somos hermanos, porque somos parte de la familia de Dios. Porque no está bien que en el reino de Dios existan casos de hermanos que no se dirigen la palabra durante años. No es ese el propósito de la comunión en el reino de Dios. Jesús nos dice que tomemos la iniciativa, ve con Él a solas. Esto es interesante porque Jesús aquí enseña que el ofendido es el que tiene que tomar la iniciativa. A veces comprendemos mal la situación y podemos decir, esa persona me ofendió, me hizo daño, yo le perdono, no hay problema, pero me siento a esperar que venga la otra persona y me pida perdón. Yo le perdono. Pero aquí Jesús no dice eso, ¿no? Aquí Jesús dice que el ofendido debe tomar la iniciativa de ir y confrontar y hacerle ver su falta, decirle, mi hermano, esto me ofendió. Hermano, eso que dijo el otro día en realidad me ofendió. La manera como lo dijo me dolió. Hermano, no me gustó cuando usted me negó este favor, usted podía hacerlo y yo me sentí ofendido. ¿Qué sé yo? Esa es la forma en que Jesús nos manda a nosotros tomar la iniciativa.
No limitarnos a esperar que la otra persona se acerque a pedirnos perdón. Y el ejemplo más grande de esto ha sido Jesús mismo. Dice la Biblia que nosotros, de alguna forma, éramos enemigos de Dios. Que todos los pecados que cometemos son ofensas en contra de Dios. Lastimamos el corazón de Dios. Pero Dios no se sentó en su trono a esperar que sea el ser humano el que cambie de actitud, el que se acerque a pedir perdón. No, fue Dios quien tomó la iniciativa de restaurar la relación. Si Jesús no hubiera venido a la tierra, se hubiera hecho hombre, no se hubiera podido restaurar la relación de los seres humanos con Dios. Y a Jesús le costó. No fue solamente confrontar, fue incluso pagar el precio de nuestros pecados. Fue incluso soportar sobre Él todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados, al morir en la cruz, para poder reconciliar las relaciones de Dios con el ser humano. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 19. Dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Esto es, en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo y nos deja a nosotros esa misma misión, reconciliar, ¿no? Llevar el mensaje de la reconciliación. Todos los cristianos, todos quienes somos miembros de la familia de Dios, tenemos una responsabilidad los unos con los otros, ¿sí? Porque somos parte de la misma familia. Recuerden que estamos hablando de ofensas entre hermanos. Tenemos esa responsabilidad. Leía un comentarista, él decía, el no hacer a una persona responsable de sus actos le anima a repetir el mismo patrón de conducta una y otra vez. Por eso, por amor, debemos decirle a la persona que nos hizo daño, puede ser que él mismo no se haya dado cuenta. Eso es la verdad. Si nosotros no le hacemos caer en cuenta a una persona que actuó mal, que nos ofendió, que nos hizo daño, puede ser que esa persona ni siquiera se haya dado cuenta. Y si nosotros no le hacemos caer en cuenta, esa persona está repitiendo el mismo patrón de conducta una y otra vez con nosotros o con otras personas. Entonces, la responsabilidad de cada uno de nosotros por ser parte de la misma familia y por amor es hacerle ver a la persona que actuó mal. Esto es así. ¿Cuántas veces puede pasar? Yo me pongo a pensar en mi vida, cuántas veces pude haber ofendido a alguien, pude haber hecho daño a alguien y si alguien no se acerca y me lo dice, puede ser que yo siga actuando siempre de la misma forma y no me voy a dar cuenta. Por eso es lo importante de la confrontación, pero con amor. Confrontar con amor. Ahora, este proceso siempre va a requerir humildad. Humildad. Porque la humildad no solamente consiste en esperar que vengan a pedirme perdón para perdonar. La humildad consiste en buscar, como hemos dicho al hermano, para intentar que se arrepienta, para intentar que cambie su conducta y para poder restaurar una relación, aun cuando nos hayan ofendido. Y también, poniendo el caso contrario, la humildad también significa que nosotros debemos estar dispuestos a aceptar cuando alguien se acerca y nos confronta por algo que nosotros hayamos hecho mal. También requiere humildad el aceptarlo, el reconocerlo, reconocer que hemos fallado, arrepentirnos, pedir perdón para reconciliar la relación. Hermanos, recordemos siempre este principio. El reino de Dios
El énfasis de Jesús y el deseo de Jesús en el reino de Dios es que tengamos correctas relaciones los unos con los otros. Siempre el énfasis va a ser en restaurar las relaciones. No sirve de nada decir yo perdono solamente en mi corazón si la relación está destruida. Vamos a agotar recursos para restaurar relaciones. Ahora, el mandamiento de Jesús también hay que entender que hay algo clave aquí, ¿no? Jesús dice que primero tenemos que ir a la persona a solas. Primero tenemos que ir donde la persona a solas. Y este es un gran principio que nos va a ayudar a evitar algo que hace mucho daño en la iglesia que se llama chisme. El chisme es mortal en nuestras relaciones. Si una persona me ofendió, si una persona me hace daño, y yo no le digo nada a esa persona, pero empiezo a decirlo a otra y a otra, eso en lugar de ser bueno para la iglesia, va a ser peor, va a destruir las relaciones en la iglesia. Por eso Jesús lo especifica, ve con él a solas, y has de ver su falta. Esto implica valor, implica humildad, pero si tenemos el Espíritu de Dios podemos poner estas cosas en manos de Dios para que sea Dios mismo quien nos dirija, nos ayude en este proceso de confrontación y de restauración. Ahora, poniendo un paréntesis aquí también, este principio de ir a solas donde de la persona que falló y que nos hizo daño, puede aplicarse también de una forma general al momento en que yo conozco de otra persona, de un hermano de la iglesia que ha pecado o que está haciendo cosas malas, que está en mal camino. El principio viene a ser el mismo. Esto nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, en el versículo 1 dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Pablo nos da también ese principio. Si yo conozco que un hermano de la iglesia está actuando mal, está fallando, dice Pablo, ustedes que son espirituales restaurarlo, pero la idea sería la misma, a solas. Porque de igual manera, si yo conozco que mi hermano está en pecado y yo no me atrevo a decirle nada, pero sí me atrevo a contar también a muchas personas de la iglesia, también es chisme. Incluso a veces pueden ser malos entendidos. Que de pronto yo vi algo y lo entendí de otra forma y me imaginé que el hermano estaba pecando y tal vez no era así. Pero al contarlo en otras partes, ya lo creé un chisme y dañé la reputación del hermano. Entonces también se aplica esto de confrontar siempre primero a solas. El apóstol Santiago, Santiago 5, del 19 al 20 dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro le hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Hermanos, somos parte de un cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. Cuidar el testimonio de la iglesia, cuidar los corazones de cada uno de los hermanos. Si pensamos en la metáfora que pone Pablo, que somos el cuerpo de Cristo, somos parte de un cuerpo. Nosotros en nuestro cuerpo, cuando algo está mal, una parte de nuestro cuerpo está mal, nos enfermamos o tenemos dolor y no podemos estar tranquilos hasta que esto se restaure. Si somos el cuerpo de Cristo, deberíamos tener el mismo sentido cada uno, la responsabilidad de no estar tranquilos si las cosas con cualquiera de mis hermanos no están andando bien. Mucho más si es que yo tengo un problema porque alguien me ofendió
y no quiero confrontar, no quiero decir nada y las relaciones están mal, eso va a afectar a la iglesia. Entonces el primer paso que nos da Jesús aquí es ir y confrontar a solas, hacerle ver su falta. Pero ahora, ¿qué sucede si vamos, confrontamos, hermano, sabe que esto que usted hizo me lastimó, me hizo daño? Pero si la persona no reconoce, la persona no se arrepiente, no quiere pedir perdón, ¿qué hacemos? ¿Será que dejamos ahí ya las cosas? Bueno, ya confronté, no se arrepintió. Allá el hermano sabrá. Según el texto que estamos leyendo, Jesús nos dice, busca otros recursos para restaurar la relación. En este caso, en el versículo 16 dice, pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Jesús dice, si después de confrontarlo a solas, no se arrepiente, no quiere cambiar de actitud, sigue en la misma actitud. Dice Jesús, búscate uno o dos personas más que puedan, que sirvan como testigos, te puedan ayudar de alguna forma a mediar en el conflicto, ¿no? Y Jesús cita un texto que está en el Antiguo Testamento, está en Deuteronomio 19:15, que dice, un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos. Claro que en este caso, en Deuteronomio, Dios está refiriéndose a que las autoridades del pueblo de Israel no podían condenar a nadie, no podían disciplinar a nadie si solamente había una acusación de un testigo. Se está refiriendo que para que las autoridades puedan tomar una decisión tenía que haber el testimonio de dos o tres testigos para poder tomar una acción. Yo estaba pensando que muchas veces como líderes en la iglesia suele suceder que de pronto recibimos acusaciones, ¿no? De un hermano en contra de otro hermano, recibimos quejas, recibimos todo este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que la Biblia nos da consejos prácticos y en este caso Jesús mismo nos da algunos consejos que son muy prácticos que nos sirven a nosotros para poder guiar a los hermanos de cómo pueden afrontar este asunto, ¿no? Alguien llega, Huguito, es que este hermano me hizo esto otro. Bueno, ¿lo confrontaste? Es la situación. ¿Le dijiste que te hizo sentir mal? ¿No? O viene alguien con una acusación de que yo le vi a tal persona que estaba haciendo esto. Bueno, es lo mismo. ¿Lo confrontaste? ¿Lo dijiste? Obviamente con amor, ¿no? Son cosas que a nosotros nos sirven para poder tomar acciones en este caso, ¿no? Ahora, en el caso que estamos tratando, si vamos a buscar a dos o tres personas que nos ayuden para mediar en el conflicto, yo pienso que una recomendación debería ser que busquemos personas obviamente maduras en la fe, que conozcan, que tengan sabiduría por el conocimiento de la palabra de Dios y que de alguna forma puedan ser neutrales también en el conflicto, ¿no? Es decir, yo tengo un conflicto con mi hermano, estamos discutiendo y quiero que alguien venga y nos ayude a mediar. En realidad no creo que debería ir con mi esposa o con mi papá, ¿no? No serviría de mucho, ¿no? Si quiero a alguien que sirva como mediador en el conflicto, pensemos en personas que sean neutrales en el asunto, que no tengan intereses de alguna de las dos partes y que sean sabios, que puedan ser objetivos en el conflicto que tengamos los unos con los otros. Entonces vamos viendo cómo Jesús
poco a poco nos enseña que cada vez tenemos que ir agotando recursos. Pero el objetivo final debe ser, como dice Jesús, ganar al hermano, restaurar la relación. Y nos va enseñando pasos. Vamos agotando recursos. O sea, Jesús dice, no te desanimes. Busquemos otra forma, otro recurso, ¿no? Ahora, en el versículo 17 dice, si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, dice, ¿no? Entonces Jesús nos deja claro aquí, solamente si después de haberle confrontado a solas, no se arrepiente, no reconoce, no cambia de actitud, después de haber ido con 3 testigos, sigue en la misma actitud, no reconoce, no se arrepiente, no pide perdón. Jesús dice, solamente en ese caso, pues pon el asunto en manos de la iglesia. Pero como una forma de seguir buscando recursos, seguir agotando recursos para restaurar la relación. ¿Sí? Díselo a la iglesia, ¿no? Esto se refiere a las autoridades de la iglesia, ¿no? Al pastor, al equipo pastoral, a los líderes que pueden tomar una decisión al respecto, ¿sí? No significa que después de que he confrontado, el hermano me ofendió, me voy a venir acá al púlpito y pastor, présteme el micrófono, quiero avisar que el hermano me ofendió. No se trata de eso. Poner en las manos de la iglesia se trata de poner en las manos de las autoridades de la iglesia. Confiar de alguna forma en el criterio del pastor. Confiar en el criterio del equipo pastoral, que son las autoridades que Dios ha puesto en nuestra iglesia. Pero repito, la intención debe ser restaurar la relación. La intención nunca tiene que ser, le voy a decir al pastor lo que este hermano me hizo para ver si el pastor le disciplina de una vez por todas. No es la intención. La intención sigue siendo hasta el final poder ganar al hermano, poder restaurar la relación. Ahora hay algo importante aquí que podemos mencionar, ¿no? Es importante notar que para Jesús todos estos asuntos, todos estos conflictos que puede haber entre hermanos dentro de la iglesia, son conflictos que deben solucionarse en la iglesia. Jesús lo deja claro, son cosas que deben solucionarse dentro de la iglesia. Los problemas de la iglesia no se resuelven afuera, en los tribunales, con los jueces. Y esto lo deja claro el apóstol Pablo. Podemos buscar este pasaje que está en 1 Corintios, capítulo 6, versículos desde el 1 hasta el 8. Primera de Corintios 6, del 1 hasta el 8. Dice el apóstol Pablo, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro y esto ante los incrédulos. En realidad ya es una gran falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de esto, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. Es muy importante lo que nos dice aquí el apóstol Pablo.
Si hay pleitos en la iglesia, que se resuelvan en la iglesia. Cuando sacamos los problemas de la iglesia al mundo, nosotros estamos dando un mal testimonio de lo que significa ser iglesia, de lo que significa ser seguidor de Jesús, de lo que significa ser el pueblo de Dios. Jesús alguna vez lo dijo, en esto conocerá la gente que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. En eso conocerá la gente que somos seguidores de Jesús, si nos amamos los unos a los otros. Pero ¿qué pasa si lo que conoce la gente más bien es que dentro de nosotros hay pleitos, peleas, conflictos que no pueden ser solucionados aquí? Damos un mal testimonio de lo que en realidad es la iglesia. Eso afecta el testimonio de la iglesia. Y Pablo nos habla de una manera muy importante acerca del amor. Dice, si alguien nos ofende, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden en lugar de estar teniendo conflictos? Me recuerda a los principios de Jesús en el Sermón del Monte. Si te pegan en una mejilla, mejor muestra la otra mejilla. Si te obligan a cargar una carga una milla, mejor llévala dos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de beber y etcétera. Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber y etcétera, ¿no? La idea es esa. Los conflictos dentro de la iglesia pueden afectar el testimonio afuera. Entonces procuremos con amor y con la responsabilidad que tenemos cada uno de ser parte del pueblo de Dios, de cuidar el testimonio de la iglesia y buscar tener las mejores relaciones los unos con los otros. Ahora hay un último paso de estos que estamos analizando que por lo general suele ser a veces mal entendido. Dice Jesús, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Este paso es el que a veces se entiende mal. Jesús dice que deberíamos tratarlo como un incrédulo o un renegado. Literalmente, y creo que en la Reina Valera también lo dice, dice trátalo como un gentil o un publicano. Los gentiles eran las personas que no eran parte del pueblo de Israel, ¿no? Y los publicanos eran los cobradores de impuestos que para los judíos eran pecadores por estar traicionando a su propio pueblo. Entonces Jesús lo que dice aquí es trátalo como que no fuera parte del pueblo de Dios. Trátalo como que fuera un pecador que no quiere tener parte en el pueblo de Dios. Pero ahora, ¿eso qué significa? ¿Significa que tenemos que tratarle mal? Yo creo que el mejor ejemplo de cómo tratar a un gentil y cómo tratar a un publicano es Jesús. Cómo Jesús trataba a los gentiles. Cómo Jesús trataba a los cobradores de impuestos. Con amor. Aunque estaba claro que reconocía que no eran parte del pueblo de Dios, pero los trataba con amor. Lo único que dice Jesús es trátalo como que no pertenece a la iglesia. Es decir, trátalo como alguien que todavía no ha comprendido el Evangelio y que necesita comprender el Evangelio. O sea, trátalo con amor. Pero sí nos da aquí Jesús también el principio de que la iglesia tiene la autoridad de, en ciertos casos, cuando es un caso así extremo, de que una persona, por más que se le ha confrontado muchas veces, no cambia su pecado, continúa en su pecado, la iglesia puede reservarse el derecho de quitar la membresía de la iglesia. No significa que no se le va a permitir entrar, pero simplemente se va a considerar que esta persona no es parte de la iglesia, que todavía necesita comprender el Evangelio de Jesús, todavía necesita conocer a Jesús. Esa es la idea de la disciplina. Y esto de que la iglesia tiene esta autoridad es precisamente lo que dice Jesús
Cuando en el versículo 18 dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso es lo que está diciendo Jesús con este versículo. Pero debemos comprender bien lo que significa disciplina, ¿no? Disciplina no es castigo. Eso sí tenemos que estar claros. Solamente Dios es el único que tiene la facultad de castigar, si así fuera. Nosotros no. Nosotros no tenemos ningún derecho para castigar a un miembro de la iglesia. Pero lo que sí podemos hacer es disciplinar. ¿Por qué? Porque la disciplina está motivada por el amor y la disciplina lleva como fin último la restauración del pecador. La disciplina no es para que pague por sus pecados. La disciplina es para que se arrepienta de sus pecados y se restaure y vuelva al pueblo de Dios y vuelva a estar en paz con Dios. Precisamente este es a veces un error que cometen algunas sectas. Voy a dar un nombre, por ejemplo, los testigos de Jehová. Yo conozco muchos casos en donde si uno de sus miembros está en un pecado y no cambia, lo que ellos hacen es simplemente desecharlo y no dirigirle la palabra. Y hay casos bien graves que en las propias familias hay matrimonios que se han separado porque en esa comunidad les dicen, no, es pecador, no puedes continuar. Hay padres que han tenido que mandar de la casa a sus hijos porque están en pecado. Pero esa no es la actitud. Ese no es el principio de la Biblia. En la Biblia siempre el principio es la restauración de las personas. Y una restauración de alguien se puede lograr solamente por medio del amor. El amor que Jesús pone en nuestro corazón. Y solamente por comunicar el Evangelio, explicar el Evangelio. Solo el Evangelio puede cambiar los corazones de las personas. Entonces el propósito de la disciplina es siempre buscar la restauración. La restauración. Y en el caso de conflictos entre hermanos, el propósito final siempre será restaurar las relaciones entre los hermanos. Agotar todos los recursos. Todos los recursos. Jesús nunca le puso un límite al perdón en los seres humanos, en los miembros de su iglesia especialmente. Por eso es que después de que Jesús dé esta enseñanza, inmediatamente después de esto, en los versículos 21 al 22 de Mateo 18, dice que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, dice la NBI. La Reina Valera dice 70 veces 7, pero la idea es la misma. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? Que si una persona me está ofendiendo, me está haciendo daño, yo estoy llevando la lista, ¿no? Y me ofende y digo, ya voy en 35, me falta poco, ¿no? No es esa la idea. Recordemos que para el pueblo judío los números tenían un valor simbólico, ¿no? Y el número 7 específicamente, que se lo puede ver en muchas partes de la Biblia, significa algo completo o algo perfecto. Entonces cuando Jesús dice no 7 veces, sino 70 veces, lo que Jesús está diciendo es perdona siempre. Perdona siempre y también de una manera perfecta, siguiendo los pasos bíblicos que Jesús nos enseña de cómo tenemos que perdonar. Entonces para Jesús no hay límites en el perdón, pero sí nos da ciertas recomendaciones de cómo actuar con una persona que no se arrepiente. La intención de todo este pasaje es buscar la restauración de las relaciones entre los hermanos. Quiero concluir ahora, pero sí quiero dejar esto en claro, que
la falta de confrontación. El no aplicar estos versículos, el no aplicar estos textos en nuestras vidas, sí ha generado muchos problemas en la iglesia. Sí ha generado casos en que miembros de la misma iglesia están en la misma iglesia, pero resulta que no se hablan durante años. Son miembros de la misma iglesia, pero resulta que no se pueden ni ver. Y de pronto el problema está simplemente en no haber sabido llevar el proceso que Jesús nos enseña, de no haber sabido hablar, dialogar, agotar todos los recursos para que las relaciones sean restauradas. Hermanos, el propósito de Dios en su iglesia, el propósito de Dios en su reino es las correctas relaciones. No sirve de nada decir yo tengo una relación bien bonita con Dios, Dios y yo, si mis relaciones con las demás personas están mal, no sirve de nada. Dios creó una iglesia, una comunidad que es una familia que vive el amor de Dios. Jesús repitió estos principios en otras ocasiones. En Lucas 17:3 también lo dice, así que cuídense, si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Nuevamente el tema de la confrontación. Jesús lo repite. Es porque esto es importante. Esto es importante. Dios quiere una iglesia que se ame, que se ame. El amor no es solamente un sentimiento, el amor es acción. Acción de buscar el bienestar de la otra persona, aun cuando me haya ofendido, aun cuando me haya fallado. Eso es en realidad el amor que Dios quiere que vivamos. Quiero solo hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. Cuando un hermano en la iglesia te ofende o te hace daño, recuerda que la voluntad de Dios es que restaures esa relación y que no te limites solo a perdonar en tu interior. Para eso es necesario obedecer el mandamiento de Jesús de confrontarlo, a solas y con amor. Y si no se arrepiente, seguir el proceso bíblico de confrontarlo con 2 o más testigos. Y solamente si después de eso no se arrepiente, debemos confiar en la disciplina de la iglesia, que siempre tendrá como fin último la restauración del pecador. Quisiera que